Dios es bueno. Di conmigo bien fuerte, Dios es bueno. Recuerda que tal vez es lo único que sé de la Escritura, que Dios es bueno. ¿Sí? Creo que no sé mucho, ¿verdad? Pero sé lo suficiente. Dios es bueno. Y esta noche Dios seguramente va a hablar a nuestro corazón. Dios quiere bendecirnos. El deseo de Dios es bendecirte grandemente. El deseo de Dios es que suceda algo muy especial contigo. El deseo de Dios es que tengas éxito. A muchos religiosos no les gusta la palabra éxito, pero realmente es el deseo de Dios. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Vamos a pedirle ayuda a Dios, que Él me ayude a mí a predicar y que te ayude a ti a recibir su palabra, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta tarde, noche. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos das un techo. Gracias, Dios, por proveernos. Mi Señor, en el nombre de Jesús, queremos más de ti. Queremos que se cumpla tu propósito en nosotros. Queremos ser victoriosos. Queremos más de tu presencia. Pero sobre todo, Señor, queremos poderte escuchar y poder obedecer lo que tú nos dices. Enséñanos el camino al éxito. Enséñanos el camino a la victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, por favor. La semana pasada estuvimos hablando sobre el libro de Josué, capítulo 6, y veíamos cómo la victoria está dada en el momento en que Dios dice, Dios decreta. El que decreta es Dios. A veces hay debates sobre si los siervos de Dios podemos decretar o no. Pero realmente si Dios te dice, puedes decretar. No son ocurrencias. Es cierto que hay personas que se les ocurre decretar cosas. Pero cuando Dios habla a tu corazón, claro que puedes hacer en el mundo natural el decreto, porque Dios ya lo dijo. Dios le dijo a Josué que ya le había entregado todo. Pero vimos algo muy especial, que para traer eso que Dios ya dijo y poderlo ver, es necesario quitar los obstáculos, es necesario obedecer. Y vimos que la revelación de la victoria está detrás de la obediencia, ¿verdad? Y no lo había pensado, pero ahorita que estaba ahí sentado, dije, pues pareciera que el mensaje de hoy es la segunda parte del mensaje de hace 8 días. Camino al éxito. Debemos familiarizarnos con esa palabra. Debe ser parte de nuestro vocabulario el pensar en el éxito. Como cristianos, claro que fuimos llamados a tener éxito. Incluso aquellos que fueron mártires tuvieron éxito. Ese fue su propósito. Morir por el evangelio, morir en circunstancias difíciles es éxito. El verdadero éxito es cuando cumplimos lo que Dios ha dicho o nos ha dado por misión. Ese es el verdadero éxito. Desgraciadamente pensamos que éxito es tener dinero, autos, una vida de placeres, y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un propósito, camino a ese propósito, camino al éxito. Pero siempre les he enseñado que el deseo de Dios es que te vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Pónganme en pantalla, por favor, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Recuerda, porque aquí podemos pensar, mira, pónganme el versículo 1. Podemos pensar que es el deseo del apóstol Juan hacia Gayo, un anciano, un pastor, el anciano Gayo. Dice, el amado a quien amo en la verdad. Es Juan escribiendo, pero recuerda que la palabra de Dios es inspiración
del Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos la Biblia, primero tienes que estar seguro a quién le está hablando. En este caso le está hablando a Gayo. Hace 2000 años esta carta llevaba un mensaje especial para este anciano y el apóstol manifiesta su amor y su deseo. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, primero tenemos que ver el contexto en el que se escribió. Y el contexto es que es el apóstol a un hombre al cual ama y le expresa su deseo. Pero cuando estudiamos más a fondo la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? En ese momento es el deseo de Juan hacia Gayo, pero ¿qué nos dice a nosotros? Si esto es inspiración del Espíritu Santo, les decía que si esto fue inspiración del Espíritu Santo, entonces es Dios mismo quien te dice a ti y te expresa primeramente su amor. Dios te ama. Dile a tu vecino, Dios te ama. Ahora díselo creyendo, Dios te ama. Sí, pero después en el versículo 2 le vuelve a expresar una palabra de amor. Dice, amado, yo deseo, en el contexto original es el deseo de Juan hacia Gayo, pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Dios, el Espíritu Santo te dice esta noche, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo. Es lo que el Espíritu Santo te dice esta noche, pero no te está diciendo que es un decreto. No es lo que le dijo a Josué que vimos hace 8 días. A Josué le dijo, te entrego Jericó, te entrego a sus mejores guerreros, te entrego todo. No, aquí está diciendo, yo deseo. Es el deseo de un padre. Los padres tenemos los mejores deseos del mundo para nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos crecen, solo algunos de los hijos llegan a ese deseo de su padre. No todos, no todos. Y Dios está expresando, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que todo te salga bien. Pero expresa el Señor algo muy interesante. Porque dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pone una condicionante o revela una condicionante. Está diciendo, si tu alma prospera, el deseo se cumple. Si tu alma no prospera, ¿sí?, entonces no se va a cumplir el deseo de Dios. Es una ecuación. El nivel de prosperidad de tu alma es lo que va a determinar el nivel de prosperidad en todas las cosas. Todo lo que tú quieres hacer. Todos tenemos proyectos en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos queremos hacer muchas cosas. Nuestra vida tiene muchas áreas y en algunas somos muy fuertes y en otras somos muy débiles. ¿Sí? Muchos pueden ser muy fuertes en el trabajo, en los negocios, pero muy débiles en su vida familiar. También puede ser viceversa, pueden ser muy fuertes en su vida familiar y un completo fracaso en los negocios o en el trabajo. Nuestra vida tiene diferentes áreas y la Biblia nos enseña para todas las áreas. Tenemos que hacer prosperar nuestra alma. Ahora, nuestra alma tiene 3 funciones principales: mente, voluntad y emociones. Son 3 funciones. ¿Sí? Y qué difícil
qué difícil es controlar esta mente. Qué difícil es. Aquí están las grandes batallas. Aquí es donde el diablo viene y golpea con fuerza, aunque seamos cristianos, y podemos decir que el diablo fue vencido y lo que quieras, pero el diablo viene y golpea la mente, golpea la voluntad. Siempre somos tentados a no seguir las reglas, ¿sí? En el nombre de Dios a veces lo hacemos, qué terrible. Pero no seguimos las reglas, la voluntad no está prosperada. Y las emociones, ya ni les digo, cuando fluyen las emociones, buenas y malas, si la voluntad no está bien, puede ser un desastre fatal, un auténtico desastre. Por eso es que tenemos que prosperar en todo. Pero el Señor puso esa condicionante o reveló esa condicionante. Tenemos que hacer prosperar nuestra alma. Tenemos que trabajar con nuestra alma. Es ahí donde están las grandes batallas. Cuando queremos tener éxito y ser prosperados, debemos atender al consejo de Dios. Es la única forma de que el alma pueda prosperar, bajo el consejo de Dios. No existe otra forma. No es por ósmosis. No es porque tú te pongas en ayuno 40 días. Hay mucha gente que se mata de hambre los 40 días. ¿Y por qué digo se mata de hambre? Porque nunca buscaron a Dios en los 40 días. Algunos incluso al ayuno de Daniel lo llaman la dieta de Daniel. Quiere decir que no buscaron a Dios, fue una dieta. ¿Sí? Para orar hay que buscar a Dios, hay que escuchar su voz. Pero sabes, si no entras a un ayuno con una Biblia, te vas a matar de hambre nada más. Es con la Biblia, con la Escritura. Ahora, vamos a hablar un poco sobre este camino al éxito, camino a la prosperidad del alma. Porque nos encontramos con que la mayoría dice, es que no entiendo lo que ahí dice. No entiendo, no logro comprender qué es lo que dice la Biblia. A veces entramos en debates porque miren, aquí siempre el que se va a llevar la rechifla o los aplausos siempre va a ser el pastor, porque es el que está hablando. ¿Sí? Y si el pastor se mete con mi pecado, ¿por qué? ¿Sí? Hace poco platicaba yo sobre un tema, porque los pastores, si decimos, hermanos, lleguen temprano, lleguen a la hora del culto, a veces el debate es, ¿y por qué tengo que llegar temprano? Hermanos, levanten las manos. ¿Y por qué tengo que levantar las manos? Aplaudan. ¿Por qué tengo que aplaudir? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Solo por eso. Solo porque un alma próspera pues tiene la libertad de levantar sus manos. Porque la Biblia dice. ¿Por qué vamos a aplaudir? Porque dice, pueblos todos, batid las manos. Pero yo no quiero. Bueno, está bien que no quieras. Tu alma no ha prosperado. No se quejes si las cosas no salen bien. Qué importante es. Debates del siglo XX. ¿Por qué está ese instrumento ahí que tanto ruido hace? La batería, ¿verdad? Ese fue el debate por ahí de los años 70, 80, porque decían que la batería era del diablo. Pero saben que a principios del siglo XX, ¿saben cuál era el instrumento del diablo? La guitarra. Era del diablo. Ya saben, siempre los cristianos vemos al diablo en todo, ¿verdad? En todo. La guitarra, el bajo, la batería. Hace 5 años Facebook era del diablo, ¿verdad? Del diablo. Y ahora, el año pasado, todos los pastores, no se olviden, seguirnos por las transmisiones. ¿Qué pasó?
Facebook era del diablo. Nos encanta decir que las cosas que no entendemos son del diablo. Ya ni les digo de lo más actual. Pero hay sectores de la iglesia que todo es del diablo, pero no son capaces de decir, me metí con Dios, estuve con Dios y me dijo el por qué eso es del diablo. Eso no lo vemos. No lo vemos. Recuerdo hace algunas semanas, principios del mes de junio, que veíamos que venía la vacuna para los chavorrucos, ¿sí? Y mi esposa y yo nos metimos con Dios. Dijimos, si Dios dice que no, no nos vacunamos. Si Dios dice que sí, nos vacunamos. ¿Verdad? Y entonces, porque mi esposa padece algunas alergias y le decían, no, si te pones la vacuna te vas a morir, ¿verdad? Te vas a morir, esa es señal de Dios que no quiere que te vacunes. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, a los dos, ella en oración, yo en oración, a los dos nos dijo, vacúnate. Si el jefe dice, por eso a mí cuando me vienen con cuentos que el anticristo, que 5G, digo, me hubieran puesto algo más sofisticado y no 5G. En el otro brazo deberían de ponerme una pantalla de LEDs. ¿Verdad? ¿Sabes por qué lo digo con tanta confianza? Porque lo hablé con Dios. Por eso. Ya me aventé videos y videos y videos y videos que me mandan y a nadie le he visto decir, estuve con Dios y Dios dijo, Dios me dio esto. A nadie, amados. ¿Y sabes por qué no pasa eso? Porque es más fácil inventar una historia sobre el diablo, que el diablo esté moviéndose en los instrumentos, las bocinas, las pantallas. Es más fácil decir eso que meditar en su palabra. Porque no es fácil meditar. Y fíjate en esto, la palabra de Dios, Salmo 1, versículo 1, vamos a ver el camino al éxito, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué comienzas este salmo hablando de lo malo para después mostrarnos el camino al éxito? ¿Por qué? ¿Por qué primero lo malo? Y él me enseñaba, porque aquellos que se dedican a hacer lo malo, cuando quieren cambiar, les cuesta mucho trabajo, porque ya probaron lo malo. Les cuesta mucho trabajo. A veces podemos ser incluso liberados, ¿sí? Pero nuestros hábitos nos llevan otra vez a un camino perdido. Los hábitos. Podemos quebrantar o quebrar una iniquidad, esa maldición que viene de generación en generación, pero mis hábitos me pueden conectar nuevamente con lo malo. Y por eso muchas personas no logran un cambio, porque la situación de sus hábitos los tienen atrapados. Pero dice que es bienaventurado, también se traduce como dichoso, más que feliz, sumamente bendecido, el varón que no anduvo, ¿sabes? Esta palabra anduvo en hebreo es la palabra halak. Son de esas palabras que tienen un montón de significados, pero te voy a decir algunos que me parecen relevantes. Acudir, buscar, caminar, divulgar y frecuentar. Entonces lo que está diciendo el Espíritu Santo es, más que feliz el varón que no acudió al consejo de los malos, que no buscó el consejo de los malos,
que no camina en consejo de los malos, que no divulga el consejo de los malos y que no frecuenta el consejo de los malos. ¿Qué profundidad ya agarró? Que no anduvo, no frecuenta. A veces los cristianos dicen, pastor, yo no dije nada. Y les digo, pero estabas ahí. Estabas ahí. Muchos creen que por escuchar un chisme no es pecado. Hey, anduviste en consejo de malos, acudiste, buscaste, caminaste, divulgaste, frecuentaste ese camino de malos. Y dice, continúa diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Estuvo es la palabra amad. También son de muchos significados, pero te voy a decir los que sobresalen para este mensaje. Estar, dice, fíjate este detalle, dice estar en varias relaciones, dice literalmente y figurativamente. Y lo que significa estuvo es asistir, comparecer, confiar, consultar, permanecer. ¿Sí? Entonces aquel que asiste, que comparece, que confía, que consulta o que permanece en camino de pecadores. Dios dice, dichoso el que no anda metido en esas cosas. Dichoso el que no anda en el camino de los pecadores. Pero yo no hice nada, pastor, yo solo estaba ahí. Eso te roba la felicidad. Te roba. Porque le hacemos mucho al Pilatos. No, yo no dije nada, fueron ellos. Pero anduviste en el mismo camino. Anduviste en el mismo camino. Y eso roba la felicidad. Amados, la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Luego nos preguntamos, es que ¿por qué no soy feliz? Por las alianzas que has hecho, por las amistades que tienes, por andar en camino de pecadores. Por estar en ese camino, por andar en el consejo, solo escuchar cosas malas te roba la felicidad. Te roba el camino al éxito. Tu alma no puede prosperar porque escuchamos palabras necias. Escuchamos cosas que no son de Dios. Mucho cuidado, amados, mucho cuidado con eso. El deseo de Dios es que tú seas prosperado, por lo tanto, según el Salmo 1, el deseo de Dios es que tú seas bienaventurado. El deseo de Dios es que seas feliz. El deseo de Dios no es que sufras, que seas feliz. Pero yo no hago nada. No, sí haces. Lo que pasa es que tú crees que no estás pecando, pero el solo estar con los pecadores ya te robó la felicidad. Escuchar comentarios. Cuidado con los comentarios. Mucho cuidado con eso, amados. Dios quiere que tú seas feliz. Y dice el versículo 2, y nos muestra ahora sí el camino al éxito. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mira, aquellos que andan en consejo de malos y que están con los pecadores, no se deleitan con la palabra de Dios. No estoy diciendo que no la lean. No estoy diciendo eso. Sino que no se deleitan. Esa palabra es importante, delicia. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Has comido alguna vez algo que te parece extraordinariamente rico? ¿Sí? Que dices, wow, esto es lo máximo. Yo recuerdo hace unos años,
Hace unos años andábamos en Ciudad de México y nos invitaron a comer a un restaurante muy bonito y me sirvieron un michote de carnero. Y entonces yo desde que lo probé, le dije a mi esposa, pruébalo, pruébalo, es lo más rico que he comido, pruébalo. Pocas veces me ha visto así. ¿Sí? Y de esas veces que a la primera dice así como, espérame, no, pruébalo, pruébalo. Y le pasé mi plato, yo estaba contento, pruébalo. ¿Sí? Y lo probó y dice, está muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Y de esas veces que dices, wow, hasta come uno despacito, dices, wow, qué rico es esto, qué rico. ¿Sí? Comer lo hacemos todos los días, pero deleitarte pocas veces, pocas veces. En la ley de Jehová está su delicia. Esa palabra delicia significa deseo, agradable, complacencia, contentamiento, deleite, delicia, deseable, desear, deseo, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad. ¡Wow! ¡Wow! Que dices, no, o sea, leer es lo máximo. Para muchos leer es un hobby. Para otros leer es parte de su vida. Para los que es un hobby, un rato y hoy no tengo ganas. No. Cuando uno se deleita, no puedes parar. Quieres leer, quieres saborearlo. Disfrutas. Cuando tú lees algo, cuando tú te estás deleitando, tú encuentras verdades que quieres ir a platicarle a los demás, que quieres ir y decir, mira lo que Dios me enseñó. ¡Wow! ¡Qué hermoso es! Y sí te tengo que exhortar en algo. En este tiempo, desde el año pasado con la pandemia, subió mucho el ver videos en YouTube, Facebook y todo eso en lugar de ir a la palabra. Muchos están siendo pastoreados entre comillas y eso solo lo creen ellos, diciendo es que a mí me está pastoreando tal pastor muy famoso. Qué predicaciones. No estás amando la palabra. No estás amando. ¿De qué te sirve ver todos los días una predicación en YouTube? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Hace poco estaba yo en oración con Dios y le dije, Señor, porque mira, lo que pasa aquí pasa en todas las iglesias. Bueno, no en todas, la mayoría. Dicen, es que el pastor me exhibe. Y yo en oración fui y dije, Señor, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué eres pastor? Si quieren escuchar conferencias, que busquen un conferencista, me dijo. Pero un pastor habla cosas. Fíjate, hace poco mencioné en una predicación de una casa donde estábamos nosotros orando con la familia y que de repente llegó el esposo, ¿sí? Y que llegó el esposo y la esposa y los hijos dijeron, ya llegó. Y entonces aquí empezó la debacle. ¿Quién fue? Los esposos dijeron, ¿quién? ¿En qué momento pasó eso? Les digo algo, eso no sucedió con nadie de la iglesia. Pero aquí se armó la rebambaramba. El pastor nos exhibió. Veía el domingo, ¿sí? El domingo me enviaron un mensaje diciéndome, checa el mensaje del pastor, no voy a decir el nombre, un pastor muy famoso en Ciudad de México, dijo, chécalo, te va a bendecir. Me bendijo mucho, pero el pastor le dice a la iglesia, porque la iglesia no quiere regresar a casa, están bien cómodos en internet. Y entonces empieza a decir algunas verdades y dice, te lo puedo decir porque soy tu pastor. Y en esa madrugada el Señor me había dicho, siempre van a pensar que exhibes porque eres pastor, porque el pastor se mete con la vida de las ovejas. Dije, wow.
Y cuando escuché a este pastor dije, santo Dios, este lo van a crucificar igual que a mí. Estuve tentado a mandarle un mensaje, ahí me avisas cómo te va. Te van a crucificar. Pero sabes, no somos conferencistas, somos pastores. Cuando veo directo así, no estoy viendo directo a las personas, veo las cámaras, no vayan a decir, lo está diciendo por mí. Sino que el que pastorea se involucra. Y somos villanos y somos héroes según lo que prediquemos. Pero en este año, claro que me gustaría ver las predicaciones de los más famosos. ¿Saben por qué? Porque hay ahora algo que se hace que es no menciones el pecado. Esas iglesias están creciendo mucho. Que nadie mencione el pecado. Y entonces pastores están haciendo conferencistas y dicen, no, el pecado se menciona en las células. Eso no hizo Jesús. Eso no lo hizo Jesús. Respeto sus modelos, pero no es así, porque lo que está pasando es que siempre es mejor ver videos donde no se menciona el pecado, donde se digan cosas bonitas, y por lo tanto nunca te vas a deleitar en la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces, bueno, no a veces, a mí siempre me confronta. Siempre me dice mis cosas. ¿Sí? Hace algunos años le dije, Señor, es que pareciera que la palabra me golpea. Y me dijo, no parece, te golpea. Y me dijo, me llevó a la cita donde dice que la palabra corta. Eso hace la palabra, corta, dice hasta las coyunturas, los huesos, hasta los tuétanos. No, mejor veo algo más light, ¿no? Había incluso memes que decían que muchos querían ser pastoreados por enlace y la mamá les decía, bueno, cuando tengas hambre le prendes a MasterChef, ¿verdad? Deleitémonos en la palabra de Dios, aunque duela, aunque nos corte. Pero dice que debemos deleitarnos, dice el versículo 2, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quieres que prospere tu alma? Deja que corte. A mí me causó tanta risa por ese comentario que yo hice, que empezaron a buscar a ver quiénes eran la esposa y los hijos pecadores. Eso sucedió en Ciudad de México, a un lugar donde nos invitaron a orar hace años. Yo dije, wow, espero que no hayan cacheteado por ahí alguna mujer. Espero. Y así a veces pasan. Un día me reclamaron por algo que dije, pero me reclamaron por el mismo comentario 4 personas, 4 familias diferentes. Y dije, wow, dije, Dios, pegas y chuza. En lugar de decir, wow, qué bueno que Dios me hable. Tenemos que leer más la Biblia, amados. Leer más la Biblia. Si la Biblia lo dice, Dios lo dijo. Está mi delicia en la ley de Dios. Agradable, complacencia, contentamiento, deleite, delicia, desear, deseo. ¡Wow! Que no puedas ir a descansar si hoy no has leído la Biblia. No lo que dijo el pastor famoso, el pastor el que sea o el que no es famoso, el pastor Soriel. No, ¿qué dice la Biblia? Y poder disfrutar y que digas, sírvanme otro capítulo porque esto está emocionante. Estamos llenos de videos de YouTube. En YouTube cualquiera puede subir sus videos, hasta Soriel Carmona, ¿verdad? Todos. Y puedo decir que conozco al grupo más encumbrado de la tierra, los superpoderosos, y decir, ellos están planeando la destrucción del planeta. Y digo, ¿y la fuente? ¿Y la fuente? No, eso es una forma de obtener un montón de me gustas
y suscripciones en YouTube y ganar dinero. Entendamos eso, es un negocio youtubero. Ganar dinero. ¿Dónde están las fuentes? ¿Dónde está todo eso, amados? Para este tiempo, la iglesia, tú y yo, tenemos que volver a las Escrituras, deleitarnos con las Escrituras y amar la verdad, disfrutar la verdad, y que nuestra alma sea prosperada. Pero el alma cuando ya ha transitado por consejo de malos y por camino de pecadores, el alma protesta. La carne protesta, la carne se enoja. Y no nos podemos deleitar porque estamos leyendo y decimos, no, esto no es para este tiempo. No, sí es para este tiempo. Todo lo que aquí dice, lo único que cambió fueron los sacrificios, porque Jesús ya hizo el sacrificio por nosotros. Las cosas que tenían que cambiar, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, Jesús lo dijo que iba a cambiar. Jesús dejó las cosas muy claras, amados. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita día y noche. Esa palabra medita es hagá. Significa murmurar, ¿sí? En positivo. Meditar, gemir, hablar, imaginar, meditar, pensar, proferir, pronunciar, responder, rugir, susurrar. Todo lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, de día y noche, háblala, rúgela. ¿Eso qué quiere decir? Fuerte. Rúgela, grítala, piénsala, imagínala. Wow. Estamos muy o creemos o muy familiarizados con que la palabra meditar es que te quedes callado y pienses. Y que después, cuando estás meditando, digas, ay, qué bonito sentí. No. Qué emocionante es leer cuando estás teniendo la revelación del Espíritu Santo. Cuando no es usar la palabra por venganza, sino usar la palabra de Dios para que te sea revelada, y entonces comiences incluso a ver imágenes. ¿Sabes que el Señor te puede permitir eso? Que puedas empezar a ver imágenes de lo que estás leyendo. Yo, mi primera experiencia casi fue de recién convertido. Tenía unos meses de convertido y entonces un día el Señor me dijo que leyera el Evangelio de Juan. Y entonces comencé a leer. Empecé a saborearlo, empecé a disfrutarlo y empecé a ver visiones. Eso me emocionó. Y entonces todos los espacios que tenía yo los usaba para leer. Y me acuerdo que comía con mi esposa y luego le decía, voy a ir a la recámara. Y me dijo, ¿y qué tanto haces? Estoy leyendo. Pero yo estaba emocionado. Nunca había tenido una experiencia así. Estaba viendo el Evangelio de Juan en visiones. Yo leía y podía yo tener la visión y era algo impresionante, era algo hermoso. Y luego salía y le decía, fíjate, me está pasando esto, pero es apasionante. Algo estaba pasando dentro. Amado, si te deleitas en Dios, en su palabra, comienza a meditarla y dile, revélame lo que ahí hay, muéstrame tus secretos. Para eso ese es el deseo de Dios, que tu alma sea prosperada. El deseo de Dios es que cuando tú tomes su palabra, comience a tener tal sabor que no te quieras quedar callado, sino que quieras decirle a todos lo que ahí dice. Y que les digas la verdad, y que les digas lo que el Señor desea para ti y para ellos.
Meditar la palabra de Dios traerá una prosperidad en tu alma. Nuestra alma dejará de ser combativa. Nuestra alma recibirá lo que el Señor dice y solo podremos decir amén. Amén. No estaremos peleando con Él. Pero cuando el consejo de los malos está en nuestro corazón, vamos a pelear con el mismo Dios y le vamos a decir: no estoy de acuerdo con lo que dice tu palabra. No estoy de acuerdo con lo que ahí dice. No estoy de acuerdo, Señor. No, cuando alguien no está de acuerdo, no está dispuesto a proclamar lo que leyó. No está dispuesto a proclamar lo que meditó. Pero cuando tú no andas en consejo de malos, cuando tú no andas en camino de pecadores, cuando no andamos de esa forma, entonces nos vamos a deleitar, incluso con los pasajes más duros, los pasajes que hablan de tragedias, como algunos pasajes de Apocalipsis, algunos pasajes de Ezequiel, Jeremías, y encontrarás tal delicia, que será una gran bendición. Como dice muchas veces Sergio, bendito Malaquías. Eso solo se puede decir cuando estás disfrutando algo que muchos cuestionan. Porque hay un capítulo 3, lo cuestiona mucho la gente, ¿verdad? Pero yo sí entiendo el concepto de bendito Malaquías. ¿Por qué? Porque Malaquías trajo un mensaje de cambio a una generación que estaba perdida. Por lo tanto, ese mensaje para muchos es terror, porque no están de acuerdo con Malaquías 3 del 6 al 9. No están de acuerdo, pero sí podemos decir bendito cuando conocemos que es Dios quien lo dice. Por eso tenemos que sentarnos. Dios quiere que tú tengas éxito. Siéntate con el Espíritu Santo, que es el maestro, y dile: enséñame. Y de repente van a empezar las cuchilladas. Sí, la espada empieza a hacer de las suyas, pero cuando uno está leyendo, la espada sale contra uno. ¿Han visto aquella legendaria película del zorro? Y el Señor comienza a marcarnos. Y empieza a doler lo que no queremos soltar. Y empieza el Señor con la espada y duele. Y por momentos te puede traspasar el corazón, como lo hizo Pedro cuando predicó en Hechos 2. Como me acuerdo un día que invitamos a venir al profeta Richard Hayes. Qué experiencia, nunca más me ha pasado algo así. Tú estabas, ¿verdad, Sergio, al lado de mí? Ya había acabado todo y Richard estaba sentado aquí en un banco. No recuerdo ni si yo le pedí que orara por mí o me agarró de repente y entonces él hace como si tuviera una espada y me hace así. Y él no me tocó. Ese movimiento fue lo más doloroso que he sentido en mi vida. Yo podría asegurar que me cortó físicamente con una espada. ¿Te acuerdas cómo me retorcía, Sergio? Y vaya, yo entrené perros, ¿sí? Y sé lo que es que un Rottweiler te agarre del brazo. Ante esa espada, nada que ver. Fue así, como cuando dicen que te ponga la del Puebla, así. Y estaba yo tirado. No sé qué pasaba mientras estaba yo tirado, no tengo idea. Pero me acuerdo cuando me levanté y le dije: me duele. Y Richard, muy en su estilo, se reía de mí.
Se reía. Todavía fuimos a cenar y yo le decía, es que me duele, o sea, me cortaste. Y él se reía y decía, las cosas que hace Dios, es necesario sufrir la palabra, dijo en la cena. Y yo decía, pero me duele. Y no hay curitas, no hay alcohol, no hay puntadas espirituales, no sé. Yo quería al decirle me duele que me dijera, ven, déjame orar por ti, ahora te voy a sanar. ¿No? Así como Karate Kid, algo, sáname. No, se reía. Y yo me dolía mucho, no podía manejar. Me dolía lo que hizo. Sabes, la palabra de Dios duele. Duele saber que ofendo a Jesús. Duele saber que yo lastimo a Jesús. Duele saber que a Dios le duelen mis acciones. Es doloroso. Debe dolerme si yo defiendo mi pecado. Debe dolerme si yo quiero aferrarme al consejo de los malos. Debe dolerme. Cuando aprendo a deleitarme en la palabra de Dios, sé que saldré con heridas de ahí. Pero qué bendición. ¿Saben qué aprendí yo esa noche con Richard Hayes? Porque él me dijo, eres bienaventurado que te duela así. Yo no entendía. Dije, ¿qué me quieres decir? Y me dijo que no a todos les pasa. Y si Dios lo hizo contigo, debes ser feliz. Le dije, me hubiera gustado que me hubiera dado otra clase de bendiciones, ¿no? Y no algo que puedo recordar a través de los años por un dolor. Y entonces él comentó, cuando ya lo llevábamos al hotel, él dijo, pocos pueden decir que fueron heridos por el ángel de Jehová. Y se metió. Y entonces me hizo meditar en aquella lucha de Jacob con el ángel y dije, no, me fue bien, a mí nomás me charrasqueó. A aquel le zafaron la cadera. Y fue afortunado. Permítanme esta palabra, no vayan a decir, la fortuna, no, en el contexto que lo estoy diciendo. Fue dichoso, fue bendecido, porque nunca más volvió a hacer lo mismo. Tú y yo tenemos que ser heridos por Dios. Heridos. Es un privilegio ser heridos por Dios. Cuando las ovejas no quieren estar cerca de su pastor, entonces el pastor se ve con la necesidad de usar ese cayado que tienen, que es un bastón largo, ¿sí? Y entonces tomar a la oveja de las patas con la parte del bastón, girar el bastón y quebrar, lastimar a la oveja. Lastimarla. ¿Para qué? Para que no se separe, porque el lugar más seguro es con su pastor. Muchas veces Dios tiene que lastimarnos. Tiene que hacer algo que nos duela para que estemos cerca de Él. Por eso cuando leas la palabra, si te lastima o me lastima, gloria a Dios, qué bendición. Porque, sabes, poca gente se deleita en la palabra de Dios. Poca gente despierta por las mañanas después de haber tenido por ahí en la madrugada un tiempo con Dios y decir, wow, fui herido por Dios. Fui herido, gloria a Dios. Fui herido.
Dios me habló de mi pecado, me dolió, me dio coraje. ¿Te has enojado alguna vez con Dios mientras estás meditando su palabra? Yo sí me he enojado con Dios y le digo, ¿por qué? ¿Por qué debe ser así, Señor? ¿Por qué cuando Dios me da una palabra que sé que lo que va a suceder me va a doler? Y Dios me deja ahí como loco. No salgo del lugar. El único que reacciona como loco soy yo. Dios no, Dios sigue en su trono tranquilo. Y Él dice, ahorita que se te acabe el berrinche, va el segundo round. Y regreso. Y Dios no cambió de opinión. Dios no cambia de opinión. No existe oración o ayuno que lo haga cambiar de opinión. Él sabe todo. Sabe todo. Tú y yo debemos ser heridos como Jacob, que le decía a aquel ángel, no te dejaré que te vayas si no me bendices. Y no te voy a dejar. Y no te voy a dejar hasta que confesó su pecado. Entonces fue marcado con una lesión en la cadera. Nunca más volvió a caminar igual. Nunca más. Tuvo que decir, soy Jacob, soy el tramposo. Y vino el dolor. Porque dejar nuestro consejo de malos, nuestro camino de pecadores, duele mucho, mucho. Y siempre sentiré que Dios está publicando mi pecado. Siempre. Le dije a un matrimonio hace unos días, les dije, ¿saben? Los matrimonios, básicamente, todos los matrimonios que entran a consejería matrimonial, llegan por una lista de 10 problemas. De ahí nadie se sale. Porque todos somos iguales, somos descendientes de Adán y Eva. No hay más, no hay un super libro para todos los problemas matrimoniales. Casi siempre son los mismos. La mujer actúa de una forma como actúa la mujer y el hombre como actúa el hombre. Por lo tanto, siempre, si yo fallo en mi matrimonio, soy parte de esa misma lista. No voy a estar fuera. No hay alguien que haga un pecado nuevo. Son los mismos. Por lo tanto, si la Biblia habla de un pecado, esa Biblia nos exhibe a todos los que lo estemos practicando. Qué fuerte, ¿no? ¿A cuántos llegará la lista de pecados? No me he dado la tarea de buscarlos, pero no creo que la lista de pecados de la Biblia rebase más de 40 pecados. Y si habemos 100 personas, pues andamos todos en el top 10. ¿Sí o no? Hay pecados que son muy comunes según en la zona donde estés. En las costas es un tipo de pecado. En las ciudades de altura como Toluca es otro tipo de pecados. Pero en todo el mundo, 7,000 millones de seres humanos y estamos metidos en 40 mismos pecados. Todos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Por lo tanto, todos los mensajes, ¿sí? Si yo hablara hoy de la mentira, pues todos los mentirosos son exhibidos. Y si hablo del adulterio, todos los adúlteros son exhibidos. Si hablé del carácter y todos fuimos exhibidos, ¿no? ¿Verdad? Deleítate en la palabra de Dios, en esos espadazos que recibimos por gracia. Porque una herida nos pone en el contexto de prosperar nuestra alma. Por sus heridas, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿No había otra forma? No había otra forma.
No la había. ¿Sí? A veces he visto algunos programas de televisión de coaching en diferentes estilos, algunos empresariales y todo. Y los coaching lo primero que hacen es, cuando es personal, no cuando es grupo, cuando es personal, lo primero que hacen es reventar al que está regándola. Yo digo, wow, qué fuerte, qué fuerte. Y se arma el debate. ¿Sí? Y el coach, ¡pum!, revienta porque pone en evidencia la verdad. Y después se hacen hasta amigos. Dice, wow, a Jesús lo tuvieron que hacer pedazos para que tuviéramos la posibilidad de ser sanados en todas las áreas de nuestra vida. Todas. Continúa la Biblia, y termino con este versículo, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando hemos pasado por el camino de la meditación, de la verdadera meditación, entonces el alma está firme. No estoy diciendo que nos convertimos en super santos y que nunca vamos a fallar. No estoy diciendo eso, porque ¿verdad que todos nos equivocamos? Sí. Lo que estoy diciendo, es que cuando la ley de Dios es tu delicia, es nuestra delicia, entonces cuando nos equivocamos queremos regresar a la palabra. Queremos regresar. Cuando no nos deleitamos en la palabra de Dios, me muevo un paso, porque dice ni a derecha ni a izquierda, dice no te separes de ahí, pero te mueves un paso y entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, que la gente peca y como ve que no pasa nada, entonces vuelve a pecar. No se deleitan en la palabra de Dios. Pero cuando nos deleitamos en ella, damos un paso, porque recuerda que meditar, cuando meditas la palabra de Dios, deleitándote, la vas a proclamar, la vas a rugir, la vas a susurrar, la vas a gritar. Eso te compromete. Cuando tú hablas Biblia, estás comprometido con todos los que la están escuchando. Y cuando tú fallas y das el paso, sientes las miradas de todos. Y volteas a ver al que te hirió. Dios te hirió con su palabra. Y puedes decir como David, júzgame tú. Júzgame tú. Y quiero regresar contigo, aunque me duela. Porque regresar con Dios es que Dios nos diga la verdad. La verdad. La ley es dura. La gracia no me exonera de la ley, pero la gracia me otorga el perdón. La gracia no dice que yo sea alguien que nunca se ha equivocado. Me equivoqué mucho, pero por la gracia te da un perdón. Jesús decía la verdad. Con una mano la ley, con otra la gracia. Jesús no les decía, ay, qué inocente eres. Jesús le dijo a una persona, vete y no peques más, para que no te sucedan cosas peores. Si eso un pastor lo dice el día de hoy, nos crucifican. A lo mejor un profeta sí lo dice. Pero sabes, Jesús dice la palabra de Dios que le era necesario ir a un lugar
Ese lugar era un pozo en medio del desierto por una mujer. Una mujer. Jesús podía predicar a la multitud y podía estar también con una persona. Y Jesús le dijo la verdad a esa mujer y le dijo: tú has tenido varios hombres. Y es más, con el que tienes actualmente ni siquiera estás casada. Wow. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciendo la verdad. La verdad. Pero con la gracia para perdonar. No podemos entender el tesoro de la salvación si no conocemos la justicia de Dios. Y por eso es que somos golpeados, cortados por la palabra, pero la finalidad es que seas plantado junto a corrientes de aguas, que des fruto. Ahora, ¿qué significa fruto? Es muy simple, pero me gusta en el significado porque dice fructífero, fruto, galardón, descendencia, rama, sementera. Fruto, galardón, descendencia. Significa que si tu alma ha prosperado por la meditación y proclamación de la palabra, si tú te deleitas ahí, entonces lo que tú produzcas va a ser bueno. Y cuando digo lo que tú produzcas, incluye a tus hijos, descendencia, incluye en el mundo natural tus éxitos. A eso se refiere con galardón. Tus éxitos, tu negocio, tus ventas, tu trabajo tendrán galardones porque tu alma prosperó. Tu alma prosperó. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prospera. Los árboles plantados junto a corrientes de las aguas son impresionantes. Yo creo que la mayoría ha estado a un lado de un río. Puede estar seco toda la montaña, pero los árboles que están junto a ese río están bien. Su hoja no cae. Su hoja no cae. Muchas veces he platicado que estando en la sierra de Zacatecas, estábamos en el río, llevábamos como 60 jóvenes, íbamos caminando a la orilla del río y de repente llegamos a un lugar donde había un árbol en medio de la sierra, un árbol impresionante, un tronco increíble. Hace poco creo que fue Sergio dirigiendo, puso una foto de un árbol así, bien choncho con unas raíces. Me encantó esa imagen. Cuando yo vi eso en Zacatecas dijimos: wow, qué árbol. Y volteé a ver a mi pastor y los dos dijimos al mismo tiempo el Salmo 1. Salmo 1, qué árbol impresionante, grande, tronco gigante, sus hojas firmes. Nos pusimos todos, era tal la dimensión de ese tronco que todos cabíamos. Decíamos el Salmo 1. Eso quiere Dios para tu vida. Que tu fruto sea el mejor. Que tengas éxito en todo lo que hagas. Es el deseo de Dios, no es un decreto. Eso no se consigue diciendo decreto en el nombre de Jesús que te va a ir bien. No. Eso es personal. Eso es muy personal. Eso es algo entre tú y Dios. Con eso no puedes engañar a nadie.
La gente que tiene muchos problemas, que sufre mucho, es porque se han robado su bendición de ser bienaventurados, andando en consejo de malos, en camino de pecadores. Solito se roba a la gente, solito yo me puedo robar y puedo vivir de forma miserable, aunque sea pastor. Yo no puedo engañar a Dios, dice el libro de Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. La prosperidad del alma es algo que te toca a ti, con Dios. Con Dios. Si vas a pelear con Dios, porque hay dos formas de pelear con Dios. Una, como aquel hombre llamado Nimrod, ¿sí? Que cuando lee uno de esos textos desde su original, es como si Nimrod levantara su mano para echarle pleito a Dios. Se cree que fue el primer rey en la tierra. El tipo se peleó con Dios. El tipo echó bronca. Pero hay otra forma de pelear con Dios, como lo hizo Jacob, por una bendición. Por una bendición. Y por eso le pusieron Israel, porque has peleado con Dios. Le dijeron, has peleado con Dios y venciste. Peleaste, obtuviste tu bendición. Dejaste de ser Jacob, dejaste de ser un tranza, dejaste de ser un engañador, dejaste de ser el que está marcado. Pero ¿sabes qué es lo terrible de Jacob? A Jacob le cambiaron el nombre, pero ya habían pasado tantos años que había estado en el consejo de malos y en camino de pecadores, que cuando Faraón le preguntó a Jacob su edad, Jacob dijo que todos sus años habían sido malos. La amargura había llenado su corazón. Qué triste obtener la bendición de Dios y mantenerse amargado en lugar de que el alma prospere. Él dijo, mis días han sido malos, han sido pocos y malos sobre la tierra. Ponte de pie, amada iglesia. La única forma en que nuestra alma puede prosperar es a través de la Biblia. No existe otra. No existe otra. La palabra de Dios. Provoque frutos en ti y en mí. ¿Qué clase de creyente quieres ser? Jacob obtuvo la bendición de su padre, la primogenitura de su hermano, la bendición de Dios, y nunca vio sus años como buenos en la tierra. Qué terrible, ¿no? Parecía que todo lo obtenía, pero estaba amargado completamente. Pero hay otros como Job, que fueron metidos en los problemas tan fuertes que cuando el libro de Job está por terminar, Job está emocionado con Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora eres real. Eres real. Solo conocía historias de ti, Señor, pero ahora te puedo ver. Wow.
no se amargó. Y sin en cambio de Job hablamos más todos sus problemas y de Jacob hablamos sus victorias. ¡Qué ironía! ¿Qué clase de creyente quieres ser? La clave está y el camino al éxito está en la palabra de Dios. Deleítate en la ley, deleítate en su palabra y medita de día y de noche. Ya conocimos hoy lo que es meditar. Y todo lo que hagas prosperará en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, ayúdanos. Queremos que tus deseos se cumplan a través de nosotros. Y tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas. Padre, queremos cumplir tus deseos. David supo que tú deseabas aquel monte llamado Sión y te lo dio. Tu deseo es prosperarnos y queremos cumplir tu deseo a través de tu palabra, a través de tu bendición, a través de tu gracia, a través de ti, Señor. Padre, te pido bendigas a todos los que estamos aquí, que tu gracia y tu poder se manifieste de una forma gloriosa, Señor. Gloriosa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios, enamóranos de tu palabra. No queremos ser buscadores de palabras bonitas. Queremos amar tu palabra. Queremos conocerte como el Dios de amor, pero también queremos conocer al Dios justo, al Dios santo. Queremos amarte por completo, Señor. No queremos conocer una parte de ti, queremos conocerte a ti. Padre, pon hambre en nuestros corazones por tu palabra. Hambre y sed de tu palabra. Escudriñarla, escudriñarla, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser heridos y marcados por tu Espíritu Santo. Queremos ser heridos por tu palabra cuando estamos pecando, para no pecar más, para volver contigo, para estar contigo, para deleitarnos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro pastor, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por tu palabra. Bendícenos. Danos revelación para hacer lo que ahí está escrito. Danos revelación, Señor. Que podamos, Padre amado, hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, papá. Gracias, mi Dios todopoderoso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, benditos son tus hijos y tu poder se manifiesta en ellos. El éxito es su propósito en esta tierra. El éxito es el propósito de tus hijos en esta tierra. Gracias te doy, mi Dios. Y en esta noche, Señor, salimos de tu casa, Señor. Salimos de este lugar bendecidos por ti. Padre, que tu poder esta noche se manifieste en nuestros sueños. Háblanos en sueños, danos sueños y visiones.
Derrama tu poder sobre cada uno, los que están aquí, los que están en internet. Tu poder sea manifiesto. Bendice a este grupo de alabanza, Señor. Bendícelos con gracia y poder. Revélales, Dios, revélales, Padre, cómo quieres que ellos te sirvan. Mi Dios, somos bendecidos porque nos das vida para escuchar tu palabra. Dios, estaremos contigo hasta el final, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Dios, gracias. Padre, te pido que esta noche sea una noche de paz y bendición para todos los que estamos escuchando esta oración. Padre, los que aún tenemos que trasladarnos, ya sea que estemos aquí o los que nos están viendo fuera de su casa, Señor, llévanos con bien a casa, protégenos, danos seguridad, Dios, en el nombre de Jesús. Que lleguemos a casa sin contratiempos, Padre, bendecidos por ti. Y mi Dios, que este fin de semana sea un fin de semana de gran bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, papá. Gracias, Dios. Amén.